La Edad Media, un tiempo de castillos imponentes y caballeros valientes, de gestas heroicas y códigos de honor inquebrantables. Esa es la imagen que a menudo nos llega, una visión romántica de un pasado lejano, pero bajo esa superficie de nobleza y caballería latía un corazón de hierro y sangre. La supervivencia no dependía solo del coraje, sino de la capacidad de infundir un miedo paralizante en el enemigo. En los campos de batalla de antaño, la verdadera maestría no era solo vencer, sino dominar el arte de la guerra y sembrar el terror. Existieron fuerzas tan implacables que su sola mención helaba la sangre. Hoy, desenterraremos a los verdaderos maestros del pavor, aquellos cuya leyenda se forjó en el fragor de la batalla y en el grito de sus víctimas. ¿Están listos para conocer a los guerreros más temibles que jamás pisaron la tierra medieval? Prepárense, porque la historia está a punto de revelar sus secretos más oscuros. Cuando pensamos en vikingos, a menudo imaginamos hordas salvajes de saqueadores, figuras brutales con hachas y cuernos. Pero esa es solo una parte de la verdad, una instantánea de su legado inicial. Los vikingos tardíos, aquellos que continuaron su expansión y consolidación siglos después de las primeras incursiones, eran algo mucho más sofisticado y aterrador. Eran los descendientes directos de una estirpe de conquistadores. Su linaje estaba forjado en siglos de batallas incesantes, de navegación audaz y de una sed insaciable por la conquista. No eran meros asaltantes, eran arquitectos de imperios, estrategas consumados. Dominaban tanto el mar como la tierra con una maestría sin igual. Sus drákar, símbolos de su poder naval, les permitían golpear donde menos se les esperaba, tan rápido como llegaban. En tierra, su ferocidad era legendaria. Sus hachas de guerra, capaces de partir escudos y armaduras, y sus espadas, forjadas con una precisión mortal, eran temidas en cada rincón de Europa. Pero su verdadera fuerza no residía solo en sus armas o su brutalidad. Era la combinación letal, una ferocidad indomable y una estrategia militar sorprendentemente avanzada. Eran maestros de la emboscada, de la guerra psicológica y de la adaptación. Aprendieron de cada enemigo, perfeccionando sus tácticas con cada victoria, con cada derrota. Su capacidad para formar muros de escudos impenetrables y sus cargas berserker, impulsadas por una furia casi mística, los convertían en una fuerza imparable. Eran la encarnación del caos controlado. Desde las costas de Inglaterra hasta las estepas de Rusia, su nombre resonaba con un eco de terror y respeto. Dejaron una huella imborrable en la historia, no solo como saqueadores, sino como fundadores de naciones. Pero, ¿qué sucede cuando la fe se convierte en el arma más poderosa, capaz de derribar imperios y redefinir la guerra misma? ¿Eran los husitas simples rebeldes religiosos o máquinas de guerra revolucionarias que desafiaron el orden establecido? Su historia es una de las más fascinantes y brutales de la Edad Media, surgidos de las profundidades de Bohemia, impulsados por la fe reformista de Jan Hus. Estos guerreros no eran caballeros ni mercenarios tradicionales. Eran campesinos, artesanos y clérigos transformados por una convicción inquebrantable. Se enfrentaron a los ejércitos más poderosos de Europa, a las cruzadas papales y a la caballería pesada del Sacro Imperio Romano Germánico. Y los derrotaron una y otra vez, contra todo pronóstico. Su secreto no era la superioridad numérica o el armamento convencional. Era una combinación explosiva de fe ardiente, innovación táctica y una determinación que rayaba en el fanatismo. Su arma secreta, el Wagenburg, o carro de guerra, revolucionó la guerra medieval. Estos carros fortificados, encadenados entre sí, creaban fortalezas móviles inexpugnables en el campo de batalla. Desde estas fortalezas móviles, los husitas desataban una lluvia de proyectiles con sus primitivas armas de fuego, como los Hufknives, o cañones de mano, y sus ballestas. Su infantería, disciplinada y bien entrenada,
operaba con una coordinación asombrosa. Utilizaban picas, mayales de guerra y alabardas con una eficacia devastadora contra la caballería pesada. Su líder, Jan Žižka, un genio militar tuerto, transformó a una milicia de campesinos en un ejército invencible. Su estrategia y tácticas eran tan avanzadas que desconcertaron a sus enemigos. La fe les daba una cohesión y una moral inquebrantables. Creían que luchaban por la verdad divina, lo que los hacía inmunes al miedo y los impulsaba a actos de valentía extrema. Su legado es el de un ejército que demostró que la innovación y la convicción podían superar la superioridad material. Cambiaron para siempre la forma de entender la guerra. Pero, ¿qué sucede cuando la lealtad absoluta y el entrenamiento más brutal forjan a los guerreros más disciplinados y temidos de un imperio en expansión? De esclavos a la élite militar más temida del Imperio Otomano. La historia de los jenízaros es una de transformación, disciplina férrea y una lealtad inquebrantable que los convirtió en una fuerza imparable. Eran el corazón palpitante del ejército otomano, una infantería de élite forjada desde la infancia. Su origen, el Devshirme, un sistema de reclutamiento de niños cristianos de los Balcanes, era tan cruel como efectivo. Estos niños eran arrancados de sus hogares, convertidos al Islam y sometidos a un entrenamiento brutal y exhaustivo. Su vida entera estaba dedicada al servicio del sultán y al arte de la guerra. Su reputación era legendaria, temida en todo el mundo, conocido por su ferocidad en el combate y su habilidad inigualable. Eran la punta de lanza de la expansión otomana, conquistando imperios y asediando ciudades. Su secreto residía en una combinación letal, un entrenamiento físico y mental implacable, una disciplina absoluta y una lealtad fanática al sultán, a quien consideraban su padre y su destino. Eran los primeros en adoptar y perfeccionar el uso de armas de fuego, como los arcabuces, convirtiéndose en maestros de la puntería y la táctica con pólvora. Su fuego coordinado era devastador. Su uniforme distintivo, su marcha silenciosa y su disciplina en el campo de batalla infundían terror antes incluso de que se desenvainara una espada. Eran una máquina de guerra perfectamente engrasada. No tenían lazos familiares ni propiedades. Su única familia era la unidad jenízara, su único propósito, la gloria del sultán. Esta dedicación total los hacía increíblemente efectivos y despiadados. Desde las puertas de Viena hasta las arenas de Egipto, su nombre era sinónimo de conquista y poder. Fueron la vanguardia de un imperio que se extendió por 3 continentes. Su grito de guerra, Allahu Akbar, resonaba en los campos de batalla, anunciando la llegada de una fuerza que no conocía la retirada ni la piedad. Eran la encarnación del poder otomano. Pero, ¿qué sucede cuando la fe más devota se fusiona con la brutalidad más implacable, creando una orden de guerreros monjes que no conocían límites en su cruzada? Anticipen la llegada de la élite de la élite, los guerreros más temidos que combinaron la fe más profunda con la brutalidad más despiadada. Los caballeros teutónicos no eran solo soldados, eran una fuerza de la naturaleza, eran una orden militar religiosa, monjes guerreros que juraron votos de pobreza, castidad y obediencia, pero cuya misión principal era la expansión del cristianismo a través de la espada. Su reputación era implacable, su nombre resonaba con terror en toda Europa del Este. Eran conocidos por su disciplina férrea, su organización impecable y su crueldad en la conquista. Su secreto radicaba en una combinación única de entrenamiento militar de élite, una disciplina monástica inquebrantable y una fe inquebrantable que justificaba cada acto de violencia. Vestidos con sus distintivas túnicas blancas, con una cruz negra, eran una visión imponente en el campo de batalla. Su caballería pesada era una fuerza de choque casi invencible. Operaban como un estado soberano, el estado monástico de los caballeros teutónicos, construyendo castillos masivos y organizando campañas militares a gran escala
con una eficiencia aterradora. Su código de honor, aunque religioso, no les impedía ser despiadados con aquellos que consideraban infieles o paganos. La conversión o la aniquilación eran sus únicas opciones. Desde las cruzadas bálticas hasta sus conflictos con Polonia y Lituania, los teutónicos forjaron un imperio de sangre y acero. Su avance era metódico, su conquista, total. Eran maestros de la guerra de asedio, de la logística y de la fortificación. Sus castillos, como el de Malbork, eran fortalezas inexpugnables que simbolizaban su poder. Su legado es el de una orden que llevó la Guerra Santa a sus límites más extremos, dejando una huella indeleble en la geografía y la historia de Europa Oriental. Su ferocidad en combate, su disciplina y su convicción religiosa los convirtieron en una de las fuerzas más temidas y efectivas de toda la Edad Media. Hemos viajado a través de los siglos, desenterrando las historias de los guerreros que no solo lucharon, sino que aterrorizaron. Desde los vikingos tardíos hasta los husitas, los genízaros y los caballeros teutónicos. Cada uno, a su manera, dominó el arte de la guerra y el miedo, dejando una huella imborrable en la historia. Sus tácticas, su disciplina y su ferocidad cambiaron el curso de imperios. Su legado perdura, recordándonos que la historia está llena de matices, de héroes y de figuras que, aunque temibles, fueron fundamentales en la forja de nuestro mundo. ¿Cuál de estos guerreros te impresionó más? ¿Quién crees que fue el más temible de todos?